La noche caía como un manto pesado, húmedo y opresivo, y yo caminaba junto a mi prima por el sendero abandonado que se adentraba en el bosque. El aire olía a tierra mojada y a hojas podridas, y cada crujido bajo nuestros pies resonaba como un grito lejano que nos hacía estremecer. La luna apenas asomaba entre nubes negras, dibujando sombras torcidas que parecían moverse con vida propia. Nos reíamos nerviosas, intentando ignorar la sensación de ser observadas, pero incluso nuestras propias risas sonaban extrañas, huecas, como si el bosque las absorbiera. De repente, algo apareció entre los árboles. Una figura que no podía encajar en ningún recuerdo racional. Era una mujer, delgada, alta, con la piel pálida como la cera. Y lo que más nos heló la sangre fueron sus piernas, no humanas, sino como las de una cabra, cubiertas de un pelo áspero y oscuro. Su mirada era profunda, vacía, y de sus manos colgaban unas tijeras enormes, oxidadas, que reflejaban la poca luz de la luna como cuchillas hambrientas. Intentamos retroceder, pero nuestras piernas parecían ancladas al suelo. Cada respiración era un susurro que se perdía entre los árboles, y el frío empezó a calarnos los huesos, a paralizarnos. La mujer avanzaba despacio, arrastrando sus patas con un crujido que nos ponía los nervios de punta. El bosque que antes parecía silencioso, ahora rugía con un murmullo insistente, como voces invisibles que nos rodeaban, burlándose. Una de nosotras gritó, y el sonido se desintegró antes de llegar a cualquier oído humano. La mujer se detuvo, inclinó la cabeza, y esa torsión antinatural de su cuello nos hizo perder todo sentido de tiempo y espacio. Por un instante, tuve la sensación de que estábamos atrapadas en un sueño que se burlaba de la vigilia, que nuestra mente se quebraba y que cualquier paso sería el último. Las tijeras brillaron y el metal emitió un chillido agudo que penetró mis oídos como si perforara mi cráneo. Mi prima susurró mi nombre, pero su voz parecía distante, como si viniera de un pozo profundo. Intenté correr, pero el suelo se volvía barro pegajoso, como si el bosque quisiera tragarnos. La mujer avanzó de nuevo, y pude ver cómo la punta de sus tijeras cortaba el aire, rozando nuestras sombras, cortando la realidad misma. Mis pensamientos se mezclaban entre miedo y confusión. Juraba que podía sentir sus ojos en mi espalda aunque me girara. En un instante, el mundo se volvió un caos de luces y sombras. Los árboles se retorcían, los gritos de mi prima se convertían en ecos imposibles de reconocer, y la figura de la mujer se multiplicaba como si cada tijera se transformara en una lengua metálica dispuesta a atraparnos. No había salida, no había refugio. La realidad se deshacía y sentí que mi cordura se resbalaba por un precipicio invisible. Cuando finalmente pensé que todo había terminado, que quizás solo era una nespallera que podía despertarse, la mujer estuvo frente a mí. Su aliento frío y hediondo me quemaba la piel. Sus tijeras bajaron lentamente y un susurro rasgó el aire. «Nunca debiste entrar». Y entonces desperté en el sendero, sola, con el bosque en silencio, pero el hedor a metal y el eco de las tijeras persisten aún, como si ella nunca me hubiera soltado. El silencio después de ese despertar era absoluto, pero no era un alivio, era un peso que me aplastaba el pecho. Avancé lentamente por el sendero, cada paso tembloroso, con los ojos fijos en la oscuridad que parecía más densa que antes. Las hojas bajo mis pies crujían con un sonido seco que me recordaba a huesos quebrándose. Intenté llamarla, a mi prima, pero mi voz no pasaba del susurro. No había respuesta, y un pánico frío empezó a enrollarse en mi garganta. Sentí un movimiento a mi derecha, y por un segundo creí ver la sombra de la mujer, sus piernas de cabra mezclándose con la oscuridad, avanzando silenciosa, sin hacer ruido. Giré la cabeza y no había nada, pero el hedor a hierro seguía flotando, pegajoso, invadiendo mis pulmones. Empecé a dudar de mi mente. ¿Había existido realmente? ¿O todo era una alucinación provocada por la noche y el miedo? El bosque parecía respirar conmigo. Cada rama crujía al ritmo de mis latidos. Cada hoja caída era un eco de mi miedo. De pronto, escuché un chasquido, un corte seco que se acercaba desde atrás. Mis piernas respondieron por inercia, corriendo sin sentido, chocando con raíces, tropezando con piedras. Cada paso me acercaba a algo, pero no sabía a qué.
Solo sabía que debía moverme. La mujer apareció de nuevo, y esta vez no había duda. Estaba allí, parada entre los árboles, sus tijeras abiertas como una amenaza viva. Pero algo había cambiado. Sus ojos brillaban con un fuego interno, y su sonrisa, torcida y cruel, me mostró una certeza imposible de ignorar. No estaba buscando atraparnos, estaba jugando con nosotras. La línea entre la realidad y la locura desapareció. Mis pensamientos se enredaban. Podía sentir cómo mi mente se deshacía, mientras ella se acercaba, lenta, segura, disfrutando de mi terror. Intenté gritar, pero solo salió un hilo de sonido. Mis manos temblaban y cada intento de huir me hacía sentir que el bosque se alargaba, que los árboles se inclinaban para atraparme. La sensación de ser acorralada era total, absoluta. No había salida, ni refugio, ni esperanza. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus tijeras descendiendo, y cuando los abría, ella estaba más cerca, imposiblemente más cerca, como si el tiempo y el espacio se doblaran a su voluntad. De pronto, un golpe seco me hizo girar la cabeza. Mi prima estaba allí, inmóvil, con los ojos vacíos y un hilo de sangre recorriendo su mejilla. Su boca intentó formar palabras, pero solo un susurro quebrado salió. No puedes escapar. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer lanzó un grito que era a la vez humano y monstruoso, un sonido que atravesó mi pecho como un cuchillo invisible. Sentí que mi mente se rompía en fragmentos, que la cordura se deslizaba entre mis dedos como arena. El último pensamiento que tuve antes de perderme completamente en la oscuridad fue que, quizás, nunca había estado despierta, que todo el bosque, todo el aire, cada sombra, cada crujido de las hojas, todo era parte de un juego macabro del que no habría retorno. Y entonces, el frío de sus tijeras tocó mi hombro, y el mundo desapareció en un grito que no tenía fin. El contacto de las tijeras fue frío, como tocar metal sumergido en hielo, y un dolor que no era físico sino mental me atravesó. Mi visión se tornó negra y roja, como si los colores de la noche se hubieran licuado en fuego líquido. Intenté gritar, moverme, arrancarme de allí, pero mi cuerpo no me respondía. Era como si cada fibra de mi ser hubiera sido absorbida por la sombra que me rodeaba. Escuché risas, no humanas ni enteramente femeninas, risas que salían de la boca de la mujer y también de algún lugar dentro de mí, de la misma oscuridad que parecía habitar mi mente. Intenté abrir los ojos, pero cada parpadeo me devolvía una visión distinta. Mi prima, quieta, mirándome con esos ojos vacíos, los árboles retorciéndose como criaturas vivientes, y ella, la mujer de cabra, cada vez más grande, como si se expandiera desde la tierra misma, sus tijeras listas para cortar algo más que mi cuerpo. Sentí que me arrastraban, como si la gravedad hubiera cambiado, hacia un agujero invisible entre los árboles. Grité otra vez, pero no hubo sonido. La realidad se fragmentaba. Podía escuchar a mi prima llamándome, pero al girar no estaba, solo sombras que se doblaban y estiraban. La mujer estaba ahora encima de mí, y en su sonrisa entendí que nunca hubo intención de dejarme ir. Un pensamiento irracional me atravesó. ¿Y si nunca había salido del bosque? Si todo lo que creí que era real, mi vida, mi familia, mi cuerpo, no era más que un preludio de esta tortura interminable, sentí como algo metálico rozaba mi cuello y un susurro gutural dijo: «Bienvenida a tu eternidad». El suelo desapareció bajo mí y por un instante sentí que caía hacia un abismo negro, pero no había fondo, no había final, solo la oscuridad, la risa y el olor a tierra húmeda y sangre, y la certeza de que, de alguna manera, había cruzado el límite entre la realidad y un lugar donde la locura reinaba absoluta. Y allí sigo, entre sus tijeras y sombras, escuchando el crujido de ramas que no deberían existir, sintiendo el frío de miradas que no tienen dueño. Cada respiración es un recordatorio de que quizás nunca volveré a ser humana y que alguien en algún lugar del mundo aún podría pensar que estoy viva, mientras yo ya no sé quién soy ni dónde termina la noche y comienza mi propia pesadilla. No hay suelo bajo mis pies, solo oscuridad que me envuelve, que se retuerce y susurra mi nombre con voces que no existen. Intento moverme, gritar, pensar, pero cada esfuerzo se disuelve en la nada. La mujer de cabra ya no tiene forma fija. A veces es un enjambre de sombras que crepitan, otras un reflejo distorsionado de mi prima,
siempre con esas tijeras listas para cortar algo que no comprendo. El tiempo se ha rendido. Los segundos se alargan hasta convertirse en eternidad y cada parpadeo es una tortura. Puedo sentir la respiración de la mujer en mi nuca, aunque no haya nadie cerca. Mis propios pensamientos me traicionan. Siento que soy ella y que ella es yo, y que las tijeras están dentro de mí, cortando recuerdos, emociones, fragmentos de lo que alguna vez fui. Intento aferrarme a algo real, un recuerdo, un nombre, un lugar seguro, pero todo se deshace en humo negro. Cada recuerdo se mezcla con imágenes imposibles, la risa de mi prima fusionada con el crujido de ramas quebradas, mi propia voz llamándome desde la nada, y los ojos de la mujer que me miran desde todos los ángulos, desde todas las sombras posibles, siempre vacíos, siempre hambrientos. De repente siento un tirón, un dolor que no es físico, sino profundo, como si me arrancaran desde dentro. Caigo en un abismo que no termina y, mientras caigo, escucho el metálico chasquido de las tijeras sobre algo que me pertenece, sobre mi identidad misma. Quiero cerrar los ojos, pero al hacerlo, veo más, siento más, y entiendo que mirar no importa. Ella está en todas partes y en ninguna, y el bosque nunca se ha ido. Mi voz se rompe, mi mente se rompe, y aún así un pensamiento final se agarra a mí con desesperación. Tal vez alguien me recuerde, pero incluso eso se quiebra, y la certeza llega como un cuchillo. No hay nadie, nunca hubo nadie, y en ese instante entiendo la verdad más aterradora. Ya no estoy viva, y tampoco estoy muerta. Solo soy una sombra atrapada entre el bosque y la mujer, entre la vigilia y la locura, un eco que grita sin sonido, que corre sin fin, esperando que alguien, alguna vez, se adentre en la oscuridad y descubra que el terror nunca termina.